Y bueno, ahora cerramos con una perspectiva que es, como diría Mariana Gulco ayer, la posibilidad de experimentar, de crear y de articular discursos diversos con juego lúdico de ejercicios para la transformación, y que es la perspectiva del arte. Agradezco a Adriana Salazar su colaboración en este ejercicio. Presento a Adriana Salazar. Adriana Salazar Vélez es artista e investigadora colombiana, radicada actualmente en la Ciudad de México. Sus proyectos se sitúan en la interacción entre prácticas artísticas e investigación, circulando entre diversos saberes y desarmando los límites entre lo vivo y lo inanimado, en contextos aparentemente devastados o conquistados por proyectos urbanos. Ha exhibido sus proyectos en varios espacios artísticos, culturales, a nivel internacional. Ha sido invitada a la Trienal de Nuevos Medios, Beijing 2014, la Trienal de California y el Pacífico, California 2013, y el Salón Nacional de Artistas Medellín 2013, entre otros eventos artísticos. En verdad veo su otra lista y ha presentado en miles de museos de todas partes del mundo que no vamos a nombrar ahora por el tiempo, pero los invitaría a conocer también su trabajo. Es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y maestra en Filosofía de la Universidad Javeriana de la misma ciudad, doctora en Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adriana también ha sido docente en el programa de Artes Visuales en la Universidad Javeriana y en el programa de Artes Plásticas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Ha contribuido como autora en revistas como Y Salario en México, Errata, Colombia o Art, Universidad de Oxford, y recientemente publicó el libro Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, El Lago de Texcoco, bajo el sello de la editorial Pizzeline Books de Ciudad de México, con apoyo de la Fundación Jumex y el Ministerio de Cultura de Colombia. Y presento aquí, no sé si se ve, a ver si alcanzo a ver mi pantalla, su libro, que es una edición muy bonita. Y bueno, pues muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros ahora. Muchas gracias, Gaby, por tu invitación. Primero quiero saber si me escuchan bien, para ver si debo hacer ajustes en el audio. ¿Sí? ¿Me Todo escuchan? bien. Bien. Perfecto, gracias. Gracias a Roxana, a Leida y a Itzam por compartir sus ponencias en esta mesa. Creo que va a ser una conversación muy interesante y pues espero que mi aporte pues les sea útil también de alguna manera. Voy a empezar a compartir pantalla en este momento. Ya, perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, mi intervención el día de hoy va a ser de cierta manera una ampliación a lo que Itzam ya les ha comentado, porque pues él y yo nos situamos en el mismo contexto. Nuestras investigaciones comparten de cierta manera contexto, o tal vez hacen una especie de como de intersección en un diagrama de Venn que se forma entre las regiones nororientales enmarcadas por el Monte Tlaloc, la Sierra Nevada y los cerros que están más al nororiente del área metropolitana de la Ciudad de México, y lo que propiamente comportaba antes en la zona lacustre del lago de Texcoco, y lo que en momentos de inundación constituía un gran territorio de lagos antes de la llegada de los españoles a este territorio. Entonces, llamé mi intervención Mover Cosas tiene consecuencias, el Museo Animista del Lago de Texcoco, y les voy a hablar de un proyecto artístico que tal vez Itzam y Gaby conocen de cierta manera a partir de un par de ponencias que había anteriormente, pero lo que quería hacer hoy era usarlo más bien como de dispositivo para hablar un poco de algunas implicaciones o de algunas provocaciones que nos está haciendo la actual coyuntura, que como ustedes ya empezaron a desplegarlo desde sus
desde sus zonas de conocimiento, la pandemia simplemente revela alguna serie de problemas que ya venían formándose desde hace mucho antes. Y en este caso yo quería hablar del tema del despojo en un sentido muy amplio que tiene que ver no solo con el despojo de tierra, sino con la movilización de diferentes materialidades y las consecuencias que eso puede generar incluso siglos después. En este caso nos situamos en el lago de Texcoco, que como Itzam mostró desde una perspectiva más de visión periférica. Este es un mapa que está hecho incluido dentro de la publicación que Gaby señalaba, que es la enciclopedia de cosas vivas y muertas, que yo más o menos ensamblé para dar una idea de una superposición de temporalidades entre lo que era el territorio de la zona metropolitana del Valle de México antes de la llegada de las huestes españolas hacia el año 1500 y algunos marcadores que muestran o que superponen la situación de ese mismo territorio al día de hoy para darnos una idea un poco de la escala de los cambios y pues de la magnitud y de los efectos que pueden tener estos cambios. Del cambio que estamos hablando evidentemente es la desecación de los lagos para abrirle lugar al proyecto de ciudad que llamamos hoy Ciudad de México, pero que también implica otros territorios aledaños como lo son las áreas conurbanas del Estado de México y en parte también eh, algunas zonas del Estado de Morelos hacia el sur. Entonces aquí vemos, les voy a señalar un poco con el cursor, lo que tenemos aquí con esta línea punteada es una división entre el área que ocupa la Ciudad de México, que es del cursor hacia adentro. Aquí tenemos el aeropuerto Benito Juárez y aquí tenemos superpuesto también el islote de Tenochtitlan, que es desde donde yo les estoy hablando en este momento, hoy llamado Centro Histórico de la Ciudad de México. Aquí estaría Disculpa, la Sierra de las... Adriana, ¿Sí? disculpa, creo que no sé si es para mí nada más o para todos, pero en la pantalla se sigue viendo el título de tu presentación. Eh, O sea, no hay otra, no hay ¿Se ve? otra imagen. A ver, me voy a salir y voy a volver a Ah, entrar. ahora sí. Vale, entonces tal vez lo voy a, así haya un poco de ruido alrededor, de pronto lo voy a dejar así pues para que evitemos problemas técnicos que pues abundan en estas situaciones. Entonces Gracias. les decía que este es el área que ocupaba el lago de Texcoco antes de empezar a ser desecado, superpuesta al límite territorial que marca la división entre Estado de México y Ciudad de México por una parte. También aquí está el islote de Tenochtitlan, que es desde donde les estoy hablando y que, pues, de cierta manera es la zona delimitada como centro histórico de la Ciudad de México. Y aquí estaría la Sierra de las Cruces. Y lo que ven marcado con esta línea un poco más oscura, acá, es lo que se consideran los terrenos federales del lago de Texcoco, que son los terrenos federales del lago de Texcoco. Hacia finales de la década del 60, ya casi toda el agua lacustre había sido desaguada a través del Tajo de Nochistongo, que estaría más o menos aquí, que desagua en principio el lago de Jaltocan, que está más al norte. Y por ese canal se había empezado a desaguar el agua desde comienzos del siglo XX y ya hacia finales de los 60 casi no quedaba agua lacustre, excepto por algunas temporadas decrecidas o de temporadas de lluvias, que como Itzam ya lo había, aquí yo también pues me monto un poco sobre tu ponencia Itzam para citar algunos datos. Como esta constituye una de las partes más bajas, ahí converge el agua y el lago de cierta manera año a año renacía para volver a morir en las épocas de sequía. Y con este lago que nacía y moría año a año, pues de cierta manera todo la ecología lacustre
incipiente también se mantenía de cierta manera latente, hasta que se declara esta zona como zona federal en 1971, y dentro de ella empiezan a ocurrir una serie de experimentos que oscilan entre el desarrollismo de empresa privada, también la ocupación irregular por parte de urbanizaciones pues que precarizan la situación habitacional de algunos habitantes de la ciudad y sus periferias, y algunos que son más controversiales, como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que en realidad el proyecto que inicia en el 2014 tiene una historia muchísimo más antigua, que se empieza a gestar desde donde tengo entendido, desde los años 80, y que está marcado más o menos por esto es lo que se llama el polígono que está aquí. También marcado obviamente por vialidades, que también son formas de intervención en el paisaje, como lo es la autopista Peñón Texcoco, y el circuito exterior coincide en algún punto con la línea punteada de la frontera entre ciudad y estado. Y finalmente también lo que ven aquí es el bordo poniente, que es uno de los basureros o de los depósitos de residuos sólidos y líquidos más grandes de la ciudad, pues que está de hecho ubicado ya en el Estado de México, pero que recibe tanto residuos sólidos como aguas residuales de lo que antes era el río Churubusco, ahora entubado, y de todas las aguas que escurren desde el sur de la ciudad. Entonces, es un territorio donde desde 1971 convergen muchas formas de ocupación que de cierta manera definen el modo de crecer de la ciudad. La última, que tiene que ver con el lago Nabor Carrillo, que es muy interesante y que se vincula mucho con lo que Roxana mencionaba hace un rato, es de manera tal vez accidental, ha devenido uno de los lugares donde hay mayor diversidad de avifauna de la región, y que además recibe migraciones de aves de Canadá que año a año, hasta hace poco al menos, hasta que empezaron las obras de construcción del aeropuerto, reposaban en el lago Nabor Carrillo, generando también pues como otra capa distinta. Entonces, lo que yo quiero proponer es que al moverse el lago, o al mover esa cosa que llamamos agua de un lugar a otro, el lago en sí no desaparece, sino que se reconfigura de una manera completamente distinta. De hecho, resurge otro lago en forma de este lago Nabor Carrillo y de otros menores, como el depósito de aguas residuales Churubusco, que de cierta manera sí tienen una función ecológica importante, pero que ya no son lo mismo que eran hace 500 años. Entonces, al yo encontrarme con esto y encontrarme también con otras señales pues de qué puede ser este lago de Texcoco, me encuentro también con que el lago se sigue extendiendo, a pesar de que ya su agua haya desaparecido hace muchos años ya, sigue teniendo también efectos en el modo de funcionar de la ciudad, ya que el suelo lacustre, con sus porcentajes de humedad y con todas sus características que ya conocemos, sigue estando debajo de las construcciones citadinas. Eso quiere decir que el suelo, entre otras muchos efectos que tiene, el suelo se hunde a una razón de, creo, de pronto me disculpan si me equivoco con la cifra, de más o menos 30 centímetros al año, pero como también indicaba Itzam en una de sus gráficas, el porcentaje de hundimiento no es homogéneo, sino diferencial, dependiendo de la zona de la ciudad donde uno se encuentre. Este, por ejemplo, es un marcador del hundimiento que está en la zona de bosque de Aragón, y lo que ven aquí en esta torre es un pozo que estaba a nivel del suelo hacia el año de 1936 y que se ha hundido a una razón de entre 7 y 10 metros en los últimos 40 años.
esta es una diapositiva que está un poco fuera de lugar, pero que indica también como las transformaciones de este territorio derivan también en iniciativas gubernamentales como lo que es el Parque Ecológico Lago de Texcoco, que también marcan una especie de promesa de restauración que nunca se cumple. Este Parque Ecológico Lago de Texcoco, este es otro de los marcadores de hundimiento que están en la plancha del Zócalo a un costado y que muestra también el nivel del agua del lago de Texcoco en otro punto distinto de la ciudad. Pero regresando a esta, también otra de las cosas que sigue persistiendo o que sigue modificando la imaginación de quienes habitamos este territorio, pero también movilizando las economías de muchos sectores en forma de proyectos, concesiones, licitaciones, etcétera, es este proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que inicia más o menos hacia 2014 en su primera versión y que yo lo relaciono también a cómo la movilización de materialidades como lo son el agua o en este caso de materialidades biológicas o de seres como lo pueden ser el tráfico de especies o en este caso que estamos viviendo un virus que por las movilizaciones humanas se empieza a distribuir a lo largo del planeta y cómo también hay algo que viene como efecto de eso, que es el deseo de retornar a un estado primigenio un poco idealizado de lo que antes era. Y este proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco tiene un poco los caracteres de lo que ahora se llama nueva normalidad aquí en México, que es pues un retorno a algo a lo que probablemente no se va a poder retornar. Y estas son algunas imágenes de lo que se proyecta aún en estos territorios lacustres, como pues arquitecturas de autor, lagos con, con, pasajes, actividades turísticas, un espacio para paneles solares y una serie como de proyecciones que después de sus primeras apariciones en realidad no se han llevado a cabo, pero que configuran también otra forma de existir de este lago, ya digamos más en el terreno de lo simbólico, si se quiere, en el terreno de lo simbólico o más bien en el terreno de la imaginación ciudadana. Y en realidad lo que hay en el lago es una cosa muy distinta. Estas son algunas fotografías que tomé durante mi proceso de investigación sobre este proyecto que les voy a relatar en lo que me queda de tiempo, que es el Museo Animista del Lago de Texcoco, y que muestran estas realidades o esta nueva forma de existencia del lago de las que les relataba ahorita en la diapositiva del mapa. Esta es una vista de los suelos erosionados de la zona norte, lo que corresponde hoy con la zona de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en momentos de sequía y muestra ahí se alcanzan a ver un poco el grado de salinidad que tiene el suelo y también pues el grado de erosión que sufre como por estas oscilaciones del agua. Aquí ven unos escombros de asentamientos irregulares en una zona de los terrenos federales que de hecho pues sí han modificado no solo la manera como se usa el suelo del lago en sí mismo, sino también las relaciones de gobernanza que se tejen alrededor de él en forma de uso de la fuerza de Estado para desalojar a las personas que intentan ocupar el territorio, pero también algunos casos que logré junto con colegas antropólogos y de otras disciplinas que se llevan a cabo en esta región, que son una práctica común de compra y venta de terrenos, que incluyen en esta compra y venta de terrenos lacustres, para propósitos de especulación inmobiliaria o para revenderlos o para
o para de hecho tener al gobierno federal como uno de los agentes que comercia con los mismos terrenos lacustres que está intentando proteger. Y de ello es muy importante pues observar que quedan los escombros y en este caso quedan los residuos de tierra, aquí quedan los escombros y eso es muy importante para lo que les voy a mostrar a continuación. En este caso también descubrí durante la investigación que en los terrenos lacustres se depositaron escombros del terremoto de 1985, pues primero por una situación en la que no había dónde depositar estos materiales. También, esto ya es una hipótesis, como en un intento de desplazar la memoria material de la ciudad hacia afuera, que es de hecho lo que replica, pues lo que se replica de esta práctica de desecación del lago. Y por otro lado, para intentar nivelar un terreno pues que la misma tierra ha hecho cóncavo, que pues es una empresa absurda que de hecho caracteriza toda el proyecto de ciudad que en este momento habitamos. Y finalmente, esta es una imagen del ecosistema Nabor Carrillo y de las aves migratorias en 2016. Es probable que al día de hoy esta situación haya cambiado por los efectos que tuvo lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que es el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y así se veía hacia más o menos 2016-2017, que pues comparado con esto es una cosa muy distinta y marca también una transformación muy acelerada y muy radical, no solo en el terreno mismo, sino también en su entorno. Itzam ya se refería a la movilización de los escombros que tiene que ver con la extracción de material de los cerros vecinos, la devastación de estos cerros y sus ecosistemas, pero por otro lado también la movilización del material del mismo lago hacia los depósitos donde los tóxicos pues en este momento residen. Y con ello también se ha afectado el nivel de aguas del lago Nabor Carrillo, que, que está ya prácticamente con muy poca agua, igual es un lago no muy profundo, prácticamente desecado, y las especies también que dependen de este lago pues han empezado a residir también. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es cómo se ha dado más o menos la movilización de estas materialidades, cómo ha afectado el tema de la desecación que ocurrió hace varios siglos ya, el modo de ser de la ciudad en términos del hundimiento, pero también de todas las cosas que se empiezan a reacomodar cuando una cosa se desplaza. Y lo que yo hice con esto fue básicamente mapear las zonas que fui identificando. Esta es una vista de un mapa que tiene las superposiciones que ya les había mostrado en el anterior. Y además tiene los sitios. Estos triangulitos muestran los sitios donde fui recogiendo con un equipo de colaboradoras una serie de materiales en un ejercicio de apropiación de metodologías arqueológicas para ir conformando una colección de rescates arqueológicos de esta zona para ver la diversidad de materiales que la comportaban. Y en eso se configuró una colección de aproximadamente 500 piezas que tienen muestras de suelo, muestras de plantas, muestras de materiales de construcción, tienen también algunos objetos útiles que estaban sobre todo ubicados en la parte de escombros del terremoto del 85, pero también en las partes que fueron también tentativamente lugares habitacionales, y un pues muy largo etcétera de cosas diversas que lo que pretendían hacer era mostrar cómo un lago no es solo agua, y eso va un poco en la línea que decía Roxana en relación a los ecosistemas, de cómo un ecosistema está hecho de muchas cosas. En este caso, un lago está también profundamente, un lago como este al menos, está profundamente afectado por las intervenciones antropogénicas que
que lo conviertan en un ensamblaje de materialidades como este que intentamos recoger ahí. Algunos documentos oficiales también, como ven, y otras cosas que, que luego les puedo compartir la liga por el chat para que vean el proyecto a profundidad. Ya creo que me queda poco tiempo, entonces simplemente cerraré por decir que esta colección lo que buscó hacer no es solo recoger la materialidad de los componentes del lago de Texcoco al día de hoy, sino también hacen una reflexión sobre otro tipo de prácticas extractivas o que movilizan materialidades, como lo son los museos históricos. Esta es una imagen del Museo Británico y pues las diferentes piezas que han sido despojadas de otras culturas y movidas a lo largo de muchos kilómetros para depositarse en un recinto museal. Este es el Museo del Oro en Colombia, que también muestra pues, reliquias de culturas indígenas a las cuales nos representa. Y finalmente el Museo de Antropología, que sirvió como una especie de compás o de sí, como de contraejemplo, de contrarresonancia para lo que yo quería hacer en términos del museo. Entonces los museos mueven cosas, pero ellos en sí mismos no se mueven. Y lo que yo quise proponer es justamente mostrar a través de estas piezas cómo estas también podían ayudar a movilizar discursos, formas de pensamiento y reflexiones que tenían que ver con los contextos de los cuales ellas surgían, pero también moviéndose hacia otros contextos donde se podía también reflexionar sobre las materialidades en vías de extinción en potencia. El primero de estos fue en Morelia. Este es un ejercicio de desembalaje que hicimos con unos estudiantes de la ENES Morelia, y lo que hicimos fue un ejercicio de emplazamiento de las piezas del Museo Animista del Lago de Texcoco para reflexionar sobre las crisis ecológicas de esta tierra de lagos, en concreto del lago de Cuitzeo, el manantial La Mincita, y también las industrias aguacateras y lo que estas están generando en términos de los flujos de agua en la región. Y todo lo hicimos pues a partir de una serie de objetos basura, en cierto sentido se pueden llamar objetos basura, solo que dándoles la vuelta a su sentido y permitiendo que ellos hablaran de formas distintas. Pongo también como referencia una pieza de Sildo Meireles que se llama Inserción en circuitos ideológicos, que muestra esta misma botella de Coca-Cola pero en una situación diferente. Yo ya creo que me estoy empezando a pasar de tiempo, entonces esto básicamente es en lo que resulta el ejercicio, que es una especie de espacio en el que circulan saberes alrededor de las piezas y siempre hay posibilidades de ampliar estos saberes y de resignificarlos dependiendo del contexto donde estos se ubiquen. Estas son también algunas imágenes de cómo ocurrió el ejercicio en Morelia, con algunas comunidades no solo académicas como los estudiantes, sino también comunidades de científicos de la ENES y también de un movimiento social al que invitamos, que fue la comunidad ecológica Jardines de la Mincita, a las afueras de Morelia. Y finalmente en el MUCA Roma hicimos otro emplazamiento en 2018 que coincidió, o que más bien hicimos coincidir, o creo que simplemente fue una feliz coincidencia, con la coyuntura de la consulta pública por la construcción del nuevo aeropuerto. Y esto pues nos sirvió de oportunidad para hablar del pasado, del presente y también del posible futuro del lago de Texcoco, con una serie de agentes que estaban involucrados tanto en las luchas sociales como en diferentes investigaciones que tenían que ver con el territorio. Qué pena, Itzam, que en ese momento no nos conocíamos aún, porque hubiera sido muy interesante invitarte. Y estas son algunas imágenes también que muestran cómo se distribuían estas piezas en el espacio. Al lado de esto estaba este espacio de conversación que de alguna manera se atravesaba también con lo que
con los mismos materiales para usarlos también como detonadores de las conversaciones. Y para cerrar entonces, lo que quería mostrar es cómo esta, que es una de las piezas del Museo Animista, es simplemente una muestra de una cosa muchísimo más grande. Está hecha del mismo material que están hechas las canteras de las minas de Tezontle de Tezoyuca, pero también es la misma materia de la que está hecha el suelo de las pistas del lo que se alcanzó a construir del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y cómo esta es una especie de evidencia de lo que puede generar el movimiento de materialidades a través de un territorio. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Es evidente la manera en cómo el arte ha trabajado con la materialidad y cómo esta materialidad, desde una botella de Coca-Cola o un vaso de café, como lo hacía Mariana Mulco y otros tantos artistas, hacen que un objeto resignifique miles de conexiones, desde cómo se conectó tu trabajo con el trabajo de Issam respecto a la reconfiguración de los paisajes. Y por otro lado, la conexión con el trabajo de Aleida y de Roxana también respecto a esa apropiación de los territorios, pero la redistribución de otras especies. Entonces, para mí siempre es una sorpresa, la figura y el lugar del arte siempre sorprende por la posibilidad de, como haría y como Duchamp señaló, como un objeto se transforma significaciones y posibilidades, un objeto que podría ser un vaso como el que tenemos ahora tú y yo, trastoca significados y anuda estructuras.